¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión ¿de qué será? ¿De qué será? A ver, ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de esta serie de programas, seguro ya saben que están viendo y que están escuchando Cancha de Ideas, la comunicación en juego, un espacio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, donde los fenómenos de comunicación se encuentran con el pensamiento crítico. Recuerden que Cancha de Ideas es un programa especial de análisis a propósito del Mundial de Fútbol y que somos un espacio multiplataformas, es decir, ustedes nos pueden escuchar en todos los canales de Radio Nahuac, por ejemplo, el 1670 de AM, a través de su página web www.anahuac.mx diagonal México diagonal radio. También nos pueden escuchar en Facebook de Radio Nahuac y también en su canal de YouTube de Radio Nahuac. Y por si eso fuera poco, para que no tengan pretexto de que no nos están viendo, de que no nos están oyendo, también estamos a través del canal de YouTube del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. Ustedes van a YouTube y le ponen SICA, Universidad de Anáhuac, y ahí nos pueden ver también en esta serie de programas especiales Cancha de Ideas, la comunicación en juego. Y bueno, como ya ustedes lo saben que nos han estado siguiendo a lo largo de estos programas, no hablamos tanto de tácticas, alineaciones, jugadores guapos, jugadores feos, jugadores altos, jugadores chaparros, sino que en este caso vamos a bajar el balón a la realidad social y política que envuelve al mundial y otros fenómenos de comunicación. Para este programa me acompañan dos colegas de casa. Estamos con el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, coordinador de la licenciatura en comunicación. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Gracias, Alberto. Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por esta invitación con este temazo que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a platicar. Vamos a platicar y también lo vamos a hacer con el doctor Eduardo Portas Ruiz, profesor e investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Alberto, y muchos saludos, Luis Felipe. También un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Muchas Eduardo. gracias. Oigan, y antes de entrar en materia de análisis, me gustaría que ligáramos el Mundial quizá a un recuerdo un poquito más personal. Me gustaría preguntarles cuál es como su primer recuerdo de un Mundial. O sea, no necesariamente en términos, o sí, como de comunicación o de análisis, ¿no? Pero cuando ustedes piensan en Mundial, ¿qué es lo primero que recuerdan? A ver, Luis Felipe, cuéntanos. A mí me queda claro que lo primero que recuerdo del Mundial es México 86, ¿no? Yo soy versión 77, ¿no? Entonces, realmente México 86 para mí fue mi primer Mundial con cierto nivel de conciencia de lo que estaba pasando y evidentemente de aquel momento para mí, posterior al sismo del 85, Claro. ¿no? Algo que para mí resulta emblemático es la mascota del Mundial, ¿no? Es como un recuerdo muy vívido, muy claro, muy fuerte. Que decías hace un momento, no es necesariamente que lo analicemos en términos de la comunicación, pero es algo que recuerdo y es un Claro. elemento comunicativo, 100%, ¿no? Y ese es uno de los elementos que más adelante vamos a analizar, justamente el tema de las mascotas. ¿Tú qué nos dices, Eduardo? ¿Cuál es tu primer recuerdo acerca del Mundial? Igual yo tengo el 86 muy, muy en claro en mi mente. No sé si le tengo que preguntar a mi padre, pero tendría que ver si fuimos al estadio o no, porque sí tengo como muy claro el recuerdo, evidentemente Pique, la mascota, Ujú. y también este asunto de la tijera de Manuel Negrete. Ah, claro. Me acuerdo Claro. claramente en la escuela, en el parque, en el jardín, estar ahí aventándote como loco 30 veces hasta tratar de replicar ese golazo. Eso en mi mente está como muy, muy, muy claro al día de hoy. Pues muy bien, ya me sentí mal porque yo lo que recuerdo es una muchacha que anunciaba una cerveza. Claro, por No supuesto. sé si era de ese Mundial. No, y no me dejarás, pregunto más bien, el tema de la ola. ¿Se Ah, acuerdan? La claro. La ola, ola también. según entiendo, no sé si es verdad o no, pero nace justamente en México Sí, sí, sí. 86. Sí, hay todo un debate que si lo inventamos aquí, que si es del colegial, del fútbol americano colegial en Estados Unidos. Nadie sabe como bien, pero creo que como el primer evento mundial en donde se dio a Claro. conocer fue aquí en México, con eso la ola, que también es todo un tema, y distintos aspectos publicitarios, como comentabas, Alberto, hace un segundo. Sí, claro, por Claro, supuesto. y esto de la ola, pues nos podría hablar mucho de ahora cómo se dan los fenómenos mediáticos, porque vamos a ver, probablemente en algún otro estadio, en algún otro deporte,
los aficionados hayan hecho la ola, pero no había la rapidez de la comunicación. Entonces es padre pensar como que es un fenómeno que se dio en diferentes momentos, en diferentes lugares, y un fenómeno tan grande y tan mediático como era el Mundial, posiciona a México Ujú. como el creador de la Sí, ola, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que al final es eso, ¿no? Lo global de un evento como el Mundial, Ujú. pero hoy lo vemos amplificado, ¿no? O Ujú. sea, eso es, creo que parte de lo que dice Alberto hoy es exponencial esa, Sí. esa Y que comunicación. creo que en los partidos hay que checar las transmisiones de ese momento, que afortunadamente hoy son muy fáciles de ubicar, pero creo que la ola se hacía como en ciertos momentos previo Ujú. o en el medio tiempo, la ola. Y entonces ya tenías a la gente bien emocionada para el partido, al contrario de lo que se hace ahora, que es cuando la gente está aburrida. Es justo Sí, o lo que te sea, iba a decir. Ujú, hay que hacer un estudio específicamente Sí. de la ola, o sea, cómo ha cambiado su aceptación, digamos, de la gente, ¿no? Claro. Y la manera y la forma o la razón de hacerlo. Sí, yo de las últimas veces que fui a un partido de fútbol, a veces la ola era para animar al equipo que estaba jugando, ¿no? Como que estaba Ujú. medio aburrido o iban ahí medio perdiendo el local y entonces, vamos a hacer la ola, la ola, Sí. y ya de esa Ujú. manera se animaba. Ujú. Pero justo hablando de los lugares donde sucede este tipo de fenómenos, me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de lo que está pasando con un símbolo de la Ciudad de México y con un símbolo del fútbol nacional, que es el Estadio Azteca. Ujú. El Estadio Azteca ha pasado por una serie de transformaciones, tanto estilísticas como arquitectónicas, mejoras y por supuesto también de nombres, ¿no? A lo largo de la historia le han estado tratando de cambiar el nombre, pero todos, incluso desde las personas que viven en los estados, cuando decimos Estadio Azteca, saben a qué se refiere, ¿no? Ujú. Cómo creen que influye en la percepción del mexicano que este lugar que es tan arraigado en la cultura popular haya esté teniendo este cambio simbólico, este cambio en su comunicación de quién soy, para qué estoy aquí en nuestra memoria colectiva? ¿Será para bien, para mal? ¿Quedará como una anécdota esta transformación de este lugar que es de la cultura popular mexicana? ¿Cómo piensan en este proceso? Lo que pasa es que, mira, ha cambiado tantas veces de nombres, como dice Alberto, que aún yo me acuerdo en los finales de los 90, tal vez principios de los 2000, oficialmente se llamaba el Estadio Cañedo White, Ujú. ¿se acuerdan? Ujú, ujú. Sí, sí. Nadie le decía así. O Nadie. sea, oficialmente en las transmisiones había un momento en que se referían al estadio así, pero al final del día, a nivel de calle, incluso durante las propias transmisiones, dejaba de ser ese nombre oficial y seguía siendo el Estadio Azteca. Yo creo que es tan fuerte el símbolo que por más que le trates de cambiar la fachada, el símbolo sigue siendo, digamos, más fuerte Claro. que ahora sí que se va a escuchar un poquito sangrón, pero esta cuestión de Saussure y los referentes y el referido, o sea, Ujú, todo ese ujú. asunto, o sea, le puedes cambiar un poco cómo le dices a eso, pero el símbolo sigue siendo tan fuerte que es, digamos, que es impermeable a eso, que no importa qué le pongas, la gente le va a decir, seguir diciendo Estadio Azteca. Sí, y yo creo que, bueno, también ahí está la tensión entre una hipercomercialización de este Ujú. espacio que es muy propio, muy local, muy identitario del fútbol mexicano, ¿no? Ujú. Sin importar, o prácticamente sin importar qué equipo juega ahí, que como bien dices, le cambian el nombre 2, 3, 4 veces, resulta un cambio temporal, ¿no? Ujú. Al menos para efectos de lo que esté sucediendo en ese momento, en este caso el Mundial, ¿no? Pero permanentemente será el Azteca, ¿no? Y ahí yo creo que sí habría que cuestionarnos cómo viene a cambiar eso, digamos, al aficionado local, cómo le viene a afectar una intervención temporal de un evento global que exige ciertos controles de marca, ciertos controles de acceso, incluso cuestionarnos qué tan accesible se vuelve el mundial para el local, Ujú. ¿no? Cuando en realidad es un evento que está pensado en global, Ujú. ¿no? Y para quienes nos visitan. Entonces, Eso es una buena encuesta. La gente que viene de afuera, si realmente ubican como ese templo del fútbol, el Estadio Azteca, o se guiaron por lo que les dijo la FIFA en esta ocasión, con las 3 marcas distintas que ha tenido en muy pocos meses. Y esto que comentamos un segundo, para los 2 socerianos que nos están escuchando allá afuera, Ujú. esto el significado, el significante, etcétera. El significado sigue siendo el templo del fútbol. Sí, sí, claro. De cambias como tú quieras, pero sigue siendo un templo, yo diría mundial. O sea, sí hay Sí, sí, sin una duda. relevancia
a nivel mundial, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, etcétera, reconocen a México justamente por el peso específico que tiene ese estadio en la ciudad. Claro. Ni el de Guadalajara, ni el estadio de Monterrey tiene, o sea, los grandes de allá, grandes estadios también, tienen el peso específico que tiene el Azteca. También por la historia, Luis Felipe estarás de acuerdo, y Alberto también, o sea, las finales previas que ha habido ahí. Entonces, es una carga simbólica tan fuerte que en este caso yo diría que los pocos partidos que va a haber ahí van a ser sumamente simbólicos. O sea, puede que no seamos los protagonistas de este mundial, pero realmente los pocos partidos que va a haber ahí van a ser sumamente importantes. Y pues claro, ahorita vamos a entrar a esos temas, pero creo que el peso, el peso de, vamos, de lo que tiene México que aportar a este mundial, gran parte de ese peso va a estar muy puesto sobre las espaldas del Estadio Azteca. Sí, claro. Sí, coincido totalmente. Sí, por supuesto. Y creo que el tema podría parecer un poco trivial, dado que el Estadio Azteca es un lugar en el que es común para quienes vivimos en la Ciudad de México y como ustedes han apuntado, pues permanecerá ahí como ese símbolo. Sin embargo, ya que lo estamos pensando, o sea, lo que me parece fascinante es cómo a pesar de que el Mundial se está mostrando como un evento global y como un evento que va a transformar dinámicas cotidianas, no solo en nuestro país, sino en donde, en los países en donde va a haber representación, ese lugar, esa figura local, parece que va a quedar intacta. O sea, porque tiene un simbolismo, tiene una marca, tiene una historia que está por encima de esta maquinaria de comunicación global, ¿no? Donde no va a haber poder humano en el que uno como citadino le diga como quieren que le digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Luis Felipe, Sí, me sí. gustaría saber un poquito tu opinión y a lo mejor saliéndonos del tema fútbol, pero entrando al tema de comunicación. ¿Tú qué crees que sucede o cómo es que se logra que un lugar se vuelva tan emblemático, tan simbólico para una sociedad? O sea, ¿cómo se puede comunicar ese simbolismo? Yo pienso que particularmente el Azteca, sí, como vamos a decir, como instalación, como facilidad, como figura arquitectónica, se vuelve simbólico a través, sin duda, de los asistentes, de la audiencia. ¿Y a qué voy? Particularmente de los equipos que han jugado ahí, que históricamente ha sido prácticamente el América, Ujú, ¿no? sí, sí. Que cuenta con una de las aficiones más fuertes que hay y que muchas veces se asocia a ese lugar con el equipo. Si uno piensa en Estadio Azteca, pues ahora porque ya no entrenan ahí y es, Ujú, corríjanme si estoy mal, es precisamente porque requería todo este reacondicionamiento para el Mundial, pero lo asocian a través de eso. Y si lo llevamos entonces a este equipo y a su cultura futbolística, ¿no? Pues prácticamente el América seguramente es uno de los equipos que tiene mayor afición en México de la mano del Guadalajara, ¿no? Ujú. Y que evidentemente protegen esa identidad y refieren esa identidad como equipo a este gran estadio, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empieza a trascender y se vuelve generacional, ¿no? Hay un refuerzo generacional de cómo vamos heredando el lugar de nuestros partidos, de nuestro equipo, bueno, no le voy al América, pero pienso que ujú. así sería, ¿no? Bueno, al final del día es como se reproduce ese aspecto comunicativo que me gusta mucho, lo diría, por ejemplo, desde la teoría de sistemas, Niklas Luhmann, ¿no? La Ujú, comunicación es el único elemento autopoyético que existe en lo social, se mm, reproduce a sí mismo. Y en ese ya, sentido sucede de la misma forma, ¿no? Generacionalmente, cuando se hereda la afición, se hereda ese simbolismo que representa, este es el gran estadio que ningún otro equipo tiene, sí, ¿no? Que ninguna otra ciudad tiene, y en el que además de fútbol se han llevado otros grandes eventos, ¿no? También que hoy día ya se usa para ujú, conciertos y cosas, pero recordarán también hubo peleas de box, ahí sí ujú. no me Sí, recuerdo, sí, con Julio Julio César César Chávez. Chávez, ¿no? Sí. Entonces, creo que es así como rescatando un poco estos elementos de la comunicación. Me gusta mucho pensar en esta capacidad de la comunicación, como decía Luhmann, autopoyética, ¿no? Ujú. Y que nos ayuda a generar que ese capital simbólico pase de generación en generación, se reproduzca a sí mismo, ¿no? Y sea permanente y tan fuerte como para decir, se seguirá llamando Estadio Azteca, ¿no? Ujú. Y la arquitectura también comunica, evidentemente.
Hay que tomar en cuenta que cuando se hizo ese estadio, ahí están involucrados los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, para aquellas personas que les gusta seguir estos trabajos de estas personas, también el otro arquitecto Rafael Mijares. O sea, en la época en que se estaba construyendo, 60, etcétera, la misma ciudad en 1900, en la década de los 60, estaba creciendo de manera Claro. acelerada. Entonces, no solo es un elemento que se agrega a la modernidad de la Ciudad de México, al menos, sino es un elemento que se agrega al desarrollo de todo el país. Tal vez por eso la carga es todavía más fuerte, como comentaba Luis Felipe hace un segundo. O sea, no puedes hablar de la historia de México sin hablar de esa obra. Ujú, Y sí, como sin duda. todo mundo tal vez, y si no han tenido esa experiencia, espero que la tengan en algún momento, un partido, digamos, no tan espectacular, no de final, no de semifinal, pero cualquier partido que tú me digas, incluso si no le vas a ese equipo, yo no le voy al América, jamás le iría, pero respeto. Cualquier partido, aunque nada más vayas de visita, se hace enorme por Sí, el claro. estadio en donde está. O sea, se reviste de una importancia tremenda solo por el estadio, aunque esté 80% vacío. Simplemente con estar ahí y estar en presencia de un espectáculo adentro del Estadio Azteca, se hace un espectáculo que vale mucho la pena estar ahí, porque es el marco Ujú. en el cual están jugando estas personas. No estas 22 personas que están allá abajo, muchos como hormigas, pero bueno, la cosa es que estás ahí y todo se hace más importante. Yo diría eso, Alberto. O sea, la arquitectura pesa muchísimo y creo que en el mundo como tal, México es reconocido por grandes obras. Y no solamente obras, en este caso, de arquitectura, sino obras de la gente, o sea, de los mexicanos. Si tú preguntas allá afuera por qué nos reconocen, son por Ujú. estas grandes Sí, claro. obras. Es algo como muy, si lo quieres ver así, muy romántico, si lo quieres ver muy como apasionado, pero por eso se nos reconoce y creo que este mundial no va a ser diferente. Y yo creo que nada más para sumar un poquito, además, curiosamente, además de la arquitectura entendida como el arte que es, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero hasta hace algunos años México estaba en el top 3 de países que mejor construyen en el mundo de la mano de Japón, por ejemplo. Top Ujú. 3 a nivel mundial. Ujú. Entonces, efectivamente, la arquitectura es un punto súper fuerte. Bueno, y como es un poco la intención de estos programas, pues al hablar de este elemento del Estadio Azteca, pues vemos cómo a lo mejor el Estadio Azteca está a la altura de un monumento como el Palacio de Bellas Artes. Por lo que comentamos ahorita, tenemos que el Estadio Azteca va a representar un México en un determinado tiempo a través de su arquitectura, de su construcción y de los símbolos que entrañan el que esté ahí y que esté superando todas estas transformaciones. Pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos a Cancha de Ideas aquí por Radio Anáhuac en multiplataformas. Pues ya estamos de vuelta y como decía yo hace un momento, pues de algo que ha estado ahí perenne durante ya muchos años y que lo damos por supuesto, pues nos han salido varias reflexiones sobre el Estadio Azteca y muy interesante las implicaciones culturales, políticas, sociales que tiene ese recinto. Vayamos, situémonos en las gradas, situémonos en esos aficionados que idealmente van a ir a ver estos partidos de fútbol en el estadio, ¿no? Y el aficionado mexicano desde el 86, como lo vimos, y seguramente desde el 70, pero a lo mejor del Mundial de 70, pero a lo mejor no tenemos tan claras esas imágenes, pero ya desde el 86 el aficionado mexicano se ha hecho la fama del folclore y de la fiesta al momento de celebrar, ¿no? Los trajes típicos, las batucadas, pero a mí me da la impresión de que en este mundial, no sé si ustedes lo compartan, compañeros, la FIFA ha puesto códigos muy estrictos para el uso de las imágenes, de los nombres, ¿no? Ahora mismo nosotros no podemos decir cierta frase, ¿no? Sí, sí, sí. So pena de que nos caiga gobernación aquí. Entonces, incluso no sé si a ustedes les pase, pero si ahorita pasa caminando las mascotas del mundial, yo no sé qué son las mascotas del mundial, Ujú, Sí, ujú. ¿no? claro. Sí, yo reto a todos los que nos están escuchando allá afuera que nos digan el nombre de la mascota que representa a México. Yo la tuve que buscar ahorita antes de empezar el programa. Lo único que les puedo decir es que empieza con Z. Ok, Y sopilote.
Cerca. Es un animal muy bonito, es un animal del sureste mexicano, que creo que ya está sabrán bien. cuál Bueno, es. es un ave, ¿no? No, ¿No? es un jaguar. Ya. Ujú. No dijiste con Z. Por eso, o sea, el nombre. El se nombre llama, de la. se llama. Es un animalito de Bueno, un para que jaguar, vean, para que vean. pero el nombre oficial tiene una Z en el. Tal vez esa sea la trivia. Podemos lanzar esa trivia, Alberto. Ándale, Sí. eso es bueno. Sí, que nos digan el nombre, todos los radioescuchas, empieza con Z, y les reto a que lo digan sin buscar en Google. Déjenos ahí en YouTube, en sondeo. Facebook, sus comentarios, a ver si nos dicen cuál es el nombre de las mascotas. Pero bueno, más allá de esta cuestión anecdótica de que no, al menos yo no sabría reconocer a las mascotas, ¿qué opinión les merece esta especie de colonialismo mediático, ¿no? que tienen los organizadores en este intento por controlar el mensaje para las audiencias globales? Yo creo, más allá de que efectivamente hay un control del mensaje, yo creo que lo que hay detrás es evidentemente un interés comercial, ¿no? Sí, O sea, sin duda. hay que proteger un montón de contratos multimillonarios y hay que tener el control total y absoluto para que esos contratos valgan y sean efectivos, ¿no? Sí. Entonces, me preocupa más pensar, o habría más que pensar, creo yo, que estamos detrás de un interés económico y no es que esté mal o esté bien, eso ya es discutible en otro parámetro, pero más que en un interés comunicacional, ¿no? Y eso empieza a diluir la identidad. Tú decías, hay folclore, o sea, siempre se disfruta un mundial. Yo los que he visto, en el que recuerdo, las transmisiones siempre te gustaba ver qué pasa en los países, Ujú. la comida, una serie de cosas. Y hoy prácticamente estamos pues, prácticamente globalizados, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. en términos comunicativos, de marcas, Ujú. ¿no? De la publicidad que vamos a consumir, que es una publicidad más global, aunque es un mundial en 3 regiones, en 3 zonas de América del Norte, ¿no? Que no les gusta a nuestros vecinos, somos América del Norte también, ¿no? Pero sí creo que es un control económico, ¿no? Y pues pasa a segundo plano este interés de poder rescatar temas Ujú. como el de la mascota, ¿no? Y que se diluye, porque ahorita yo también creo que si le pregunto a cualquiera de los chicos aquí afuera, ¿cuál es la mascota para empezar, no? Ujú. ¿Y cómo se llama? No, ¿no? E incluso me atrevo a pensar, ¿cuál era la mascota del 86? ¿Qué era? Piqué, ¿no? ¿Qué era? Sí. Pues un chile. Un Sí, chile. o sea, ¿Sí? 90% del ¿Sí? país te lo va a Sí, decir sí, con sí. toda claridad. Hoy el control es tanto como para decir, un jaguar, es un Claro. jaguar, ¿no? O sea, vamos a Claro. quitar la picardía Sí, a la claro, tienes mascota. razón. Vamos Sí, a sí, quitar sí, la sí. picardía a la mascota, ¿no? Que Porque además tiene todos los estereotipos que en las últimas décadas se han satanizado, evidentemente. bigotón, sombrerudo, Ajá. ¿no? Entonces, es este asunto de vamos a ser políticamente correctos, Sí, está también. presente. Le quitamos esa picardía que es propia del mexicano, que es la Ujú. del doble sentido. No digo que esté bien, nada, Ujú. ni mucho menos, pero ojo, cómo empieza a haber un control, incluso en la construcción del mensaje, ¿no? Ujú. Y es eso, lo que dijiste, Albert, es un colonialismo deportivo comercial. O sea, eso es clarísimo. Y creo que, o sea, desafortunadamente con respecto a otros mundiales donde la afición mexicana estaba al 100 desde 3 meses antes, Ujú. creo que sí hay un bajón y no solo Sí, es una sí, sí. percepción. Ahorita voy a comentar unas estadísticas. Simplemente me gustaría mencionar que hace unas semanas vino el maestro Omar Estrada a platicarnos aquí en uno de los seminarios que hacemos los viernes, en donde y que la gente puede ver el video en Anáhuac Landscape, en el YouTube de Anáhuac Landscape, ahí lo pueden ver la charla completa. Lo que decía el maestro Omar es básicamente que a diferencia de otros mundiales, porque él ha tenido un seguimiento longitudinal de un año para acá, es que estamos a niveles históricamente bajos. Ya. De lo que le interesa al mexicano de este mundial, está en niveles históricamente bajos. De ¿Por qué? interés. De interés, Dirías ajá. que ese es como lo que midió, el Sí, interés. sí, él lo Ok. que midió fue el interés y digamos que lo correlacionó con algunos otros aspectos que están Ujú. flotando con respecto a otros eventos masivos que ha habido, por ejemplo, grandes obras públicas en México, ¿no? Ujú. Cuando las Olimpiadas, mundiales anteriores, etcétera, grandes obras de viales, grandes, etcétera, lo que comentábamos del estadio, etcétera. Y en comentaba Estrada, es que realmente la única gran obra, al menos en la Ciudad de México, es la ciclovía Ujú. de Sí, Tlalpan sí, de o el carril Tlalpan, sí. confinado, que si bien es muy importante para la gente que vive en esa parte de la ciudad y te conecta con Ujú. el Estadio Azteca, si tú lo que quieres es avanzar en tu bici
¿Cuántos kilómetros serán? ¿No? ¿6? No, 6, entre 6 y 4 kilómetros serán. Más o menos del centro de la ciudad hasta el sur de la ciudad serán al menos 6 o tal vez más. No, más. No, deben Yo ser creo Del que centro más, de ¿no? la ciudad al Sí. Estadio Azteca deben ser 20 kilómetros. Ok, Por o lo sea, una menos. cantidad Sí, pues, que sí. no cualquier ciclista se Sí, anima a hacer, correcto. ¿no? O sea, estamos hablando de cantidades fuertes de kilómetros. Y es como realmente la única obra pública que se Ya. puede destacar. Es lo que comentaba. 30 kilómetros. 30, wow. No, 30. bueno. O sea, eso es ya para, digamos que si vas en bici, va a ser poco probable que te regreses en bici, igual y tomas un tren ligero o algo por ahí que te acerque. O sea, Va a ser poco Y probable ojalá que se te pudiera quieras levantar. con las Sí, bicicletas, ¿no? sí, no, y vamos, o sea, si bien la idea es muy buena, es lo único que hay, a Ujú. diferencia de otros mundiales. Ese es un factor muy importante. El otro factor es la cuestión puramente televisiva, en donde cada vez los derechos se vuelven más Más difíciles, exclusivos, más ¿no? exclusivos. Ujú. O sea, cada vez es más difícil que un ciudadano promedio pueda ver un partido que le interesa de un mundial en televisión abierta. Eso, de nuevo, es una realidad. Y el tercer factor, claro, son los precios. Sí, Unos por precios supuesto. exorbitantes con Privativo. respecto a otros mundiales. Como dices, Luis Felipe, es algo privativo. Y entonces, si le vas añadiendo todos estos elementos, logras correlacionarlo y dices, pues sí, en efecto, hay una percepción de que esto le va a interesar mucho menos a la ciudadanía en general que otros mundiales. El maestro Estrada vino hasta aquí hace 2, 3 semanitas. El viernes, el Financiero publicó una encuesta en donde se le preguntó a la gente qué tan interesada está en el Ujú. mundial. Porcentaje de personas que dijeron estar muy o algo interesadas en este mundial, 29%. Ok. Cuando lo comparas con Rusia o con Qatar, Rusia 2018, Qatar 2022, en Rusia estábamos en 37% a estas alturas y en Qatar estábamos en 39%. Mm, Es decir, bajamos 10 puntos. O sea, es algo tremendo para las personas que Sí, llevan este muy tipo de tremendo. trabajos. Es algo muy considerable. A un mes, o sea, 30 días, el interés es realmente bajo. Ahora nada más déjame hacer una anotación ahí. O sea, puede ser que Rusia tenga una tradición futbolera similar a la nuestra, pero en Qatar ha de haber aficionados del fútbol desde ese mundial y que esté más Claro, arriba en interés. pero esto es con mexicanos, Alberto. Ah, Esto ya, es ya, puramente ya. con mexicanos. O sea, esta Ah, fue una perdón, encuesta perdón. levantada entre mexicanos Ok, del ok. Financiero. Y la acaba de publicar el viernes. Y cabe una pregunta ahí, y la lanzo porque no tengo respuesta, ¿no? Pero es posible que el mexicano, particularmente en la Ciudad de México o estas regiones donde va a haber partidos, esté percibiendo el Mundial más como un problema que como un motivo de algarabía. Y lo digo porque hablaban ahora, hace un momento, de ciclovía, de obras públicas, y todo parece un caos. No Ujú. les quiero mentir, pero la semana pasada, por ahí del lunes o martes, no recuerdo qué día, salimos de aquí 5:30, nuestro colega Allende vive por allá, por el sur, se hizo 3 horas para allá. Y resulta que comentaban justamente que hubo un partido, y en este partido decidieron hacer el último operativo de control como ensayo en la Ciudad de México para cómo va a ser el Mm, acceso y el movimiento ahí. Y fueron 3 horas de este punto cerca del Estadio sí, sí. Azteca. Dices, Wow. resulta que es más un Sí. problema, Ujú. ¿no? Y creo que eso es parte de lo que también tiene al mexicano un poquito desincentivado, ¿no? Al capitalino, sí, ¿No? claramente. Sí, al capitalino, efectivamente. Y esto que tú comentas del tráfico, tenemos distintas anécdotas constantemente. Una colega por acá, la doctora Isabel, el otro día hizo 4 horas, simplemente por el tráfico de la zona de allá, de sur, ujú. hasta, en este caso, la Universidad Anáhuac, aquí al poniente, 4 horas. Sí, correcto. Entonces, es esta cuestión de que ya deja de ser una anécdota y se convierte, yo creo que más bien en la En la normalidad. normalidad. Ujú. Y esto lo vemos, pues, básicamente durante el COVID, pero sobre todo en la parte última del COVID, donde el tráfico se dejó de ver como de 9 y las 6. Es el tráfico en la ciudad permanente. Sí, sí. No importa a qué hora estés, a qué hora vayas, lo que sea, es el tráfico permanente. Y de nuevo, Sí. no es algo que nos imagináramos. Yo me acuerdo perfectamente bien, en ese momento la compañía Google, el buscador, Ujú, ujú. sacó una herramienta para que pudieras medir el tráfico en tu ciudad. Y de lo que se dieron cuenta es que en México el tráfico era, elevado a muy elevado permanentemente. Claramente. Entonces, la Sí, gran no, bueno. sorpresa de los científicos allá en California
Si oigan, ¿qué están haciendo? ¿No se supone que tenían que estar adentro guardados? Claro. Y sí, literal, esa fue la gran sorpresa en ese momento. Ya. Porque, ¿qué es lo que pasó en realidad, Alberto? Que muy poquita gente le hizo caso a las autoridades de ese momento de la Ciudad de México y federales. Y es bien curioso porque ahora la apuesta del gobierno capitalino es guardarte en casa, ¿no? Efectivamente. O sea, hay una petición no dicha, no Sí. explícita, Sí, ¿qué tal? de vamos a guardarnos, ¿no? En casa para mejorar la viabilidad, evitar la contaminación, Ujú, ujú. pero además es una propuesta que puede ser leída de dos maneras, ¿no? Porque sí creo que puede tener un sentido logístico alto, pero también hay un cierto nivel de exclusión, porque te están diciendo a ti, mexicano, quédate en tu casa porque viene la visita. Sí, Y la claro. visita tiene que estar cómoda, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. hay Sí, malestar, no, ¿eh? y si bien fue un mensaje que se dijo, no se dijo, el video quedó registrado. Y claramente ya no saben cómo desdecirse. Esa es mi muy particular opinión. Se metieron en un problema de, ok, viene este gran evento, queremos que los mexicanos, los capitalinos en particular participen, pero al mismo tiempo también queremos que la gente que viene de afuera esté a gusto. Y la realidad, tal vez ligado a lo que comentábamos del tráfico hace un segundo, Ujú. la realidad es que si todo el mundo quiere estar en la calle al mismo tiempo, eso sí va a ser un conflicto. Ya No, de nosotros acuerdo. lo tenemos comprobado de todos los días, Sí, claro. pero realmente para alguien que viene de afuera, el shock no es nada agradable, digamos. Es uno de esos shocks que te impactan para negativo. Negativo. Así, oye, ¿cómo puede ser posible que llevamos hora y media aquí en el viaducto? Sí, sí, sí. Pues es que es una entrada nada más la que hay. Entonces, aguanta tantito, ahorita vamos, tú vas a llegar tranquilo, tú aguanta. Qué bueno que salimos con 3 horas de anticipación, tal como te recomendamos. Sí. O sea, no era Sí, claro. exageración. Sí teníamos que salir con tanto tiempo, porque la ciudad simplemente tiene un límite físico de cuánta gente puede rodar sobre ella, digamos, ya sea con Claro. motos, ya Sí, sea con no, por bicicletas, ya sea supuesto. con automóviles, con Como sea, transporte público, claro. etcétera. Eso sí es real. O sea, entiendo como la inquietud de las autoridades capitalinas que Ujú. dicen, por favor, échenos la mano para que todo mundo esté lo más a gusto posible y tal vez en las escuelas, tal vez esto, el otro, tal vez incluso escuché, ustedes me podrán corregir ahorita, pero con ciertos trabajos, tal vez denles home office. Yo Sí, escuché eso, al menos que sí, esté Sí, ahorita sí, en sí. un error. se dice que es necesario para esa época o para esa temporada donde va a estar el mundial. Se sugiere, se estaba hablando, si no mal recuerdo, de que en el partido inaugural se tomara como asueto para que se Ujú. pudiera disfrutar. Evidentemente, pues hay un doble discurso, ¿no? Pero la realidad, como dices, es que la situación de movilidad en la ciudad está comprometida. Está Totalmente. comprometida y va a ir al doble si tenemos las visitas que se esperan, va a ir Ujú. al doble y la verdad es que debería haber esfuerzos. Sí creo, más en el sentido de pensar que nos excluyen y eso, yo creo que sí debería haber esfuerzos para que cierto nivel de labores estuviera en casa, Ujú. ¿no? Ujú. Definitivamente, o sea, algo deberíamos haber aprendido de la pandemia, y no solo con el tema mundial, ¿no? Sí, y claro, aquí también un poco comprendiendo que tal vez es lo que le conviene al propio evento Ujú. y a los propios intereses comerciales del evento. Es decir, observa la transmisión. Un número reducido de gente es la que puede entrar realmente al estadio, Claro. pero un número ilimitado o tendiente al infinito Ujú. es el que puede ver el partido en las distintas pantallas. Entonces, realmente entiendo el juego de que tú tal vez incluso lo disfrutes más desde tu casa, Claro, desde la tele. Y eso es un poco la lógica a la cual las autoridades están apelando. apelando. Ujú. Entonces, tal vez para mantener el ánimo social de la mejor manera posible, porque no es que no puedas, o sea, sí puedes ir, gastas un dineral, sí podrías ir, pero realmente necesitas o debes ir, eso ya cada quien lo debe decidir. Y lo que sí es notorio es el esfuerzo de las autoridades, al menos capitalinas, no Ujú, conozco ujú. tanto de Jalisco o Nuevo León, pero claramente aquí en la ciudad vamos a hacer de la ciudad un gran elemento de diversión para que la gente se Mm. divierta norte, sur, este, oeste, y particularmente en el centro de la ciudad, es muy claro como este ambiente de efervescencia, Ujú, ujú. de que es un evento que abarca toda la ciudad, aunque el estadio esté muy al sur, pero claramente las personas que van a venir van a estar distribuidas Sí, por toda la claro. ciudad. Y cualquier persona que haya caminado aquí en los últimos 6 meses se puede dar cuenta de esto, que la ciudad se comparte con otros grupos, ya sea de personas que se quedaron a vivir aquí de otros Ujú, países ujú. o que van a venir ahora en este último tramo del Mundial y durante el Mundial, claramente van a estar conviviendo todos juntos en un mismo espacio. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver ese aspecto, a pesar de que pues ya nos dimos cuenta de que el espacio público va a seguir siendo el mismo. Sí, yo creo que nos lleva a temas realmente, lo decías ahorita, ¿no?
el nivel de gentrificación que tiene también la Ciudad de México es muy alto. Sí, por Y supuesto. aunque sea temporal en este momento con este evento, pues mi pregunta es concreta, ¿cómo va a encarecer la vida esto a los locales durante ese periodo, así sea un mes? Lo va a encarecer mucho. O sea, sí entiendo, como dice Lalo, ¿no? Puedes ir, sí, puedes ir. La pregunta es cuántos pueden ir y me resulta de interés porque nada más popular que el fútbol como Nada más deporte, popular. ¿no? Ujú. Y esto es ser popular. O sea, no. En términos económicos y de accesibilidad, híjole, Ujú. lo veo Tal complicado. vez por eso va a haber más carnitas y más carnes asadas y todo eso. Sí, O sea, sí, es sí, una sí, la realidad. apuesta, como Esto tú es una dices, realidad. sí, sí, sí. Sí, es lo que los economistas dirían que hay que dinamizar el mercado interno, ¿no? Ujú, ujú, Pero ujú. bueno, de eso vamos a hablar un poquito más en nuestro siguiente y último bloque. Ya platicamos ahora del espacio público como disputa a pretexto del fútbol. Y bueno, pues no se vayan, sigan aquí con nosotros. Volvemos en unos minutitos. Y ya estamos de vuelta en su programa Cancha de Ideas, la comunicación en juego. Recuerden que esta es una serie de programas especiales producidos entre Radio Anáhuac y el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada a propósito del Mundial que ya está en marcha y que ya estamos disfrutando si somos aficionados a fútbol, pero si somos analistas de comunicación política y social, a lo mejor no tanto, ¿no? Por las diferentes aristas y problemas que ahora estamos conversando. Recuerden que Cancha de Ideas es un programa multiplataformas. Estamos en el 1670 de AM, estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto también estamos a través de www.radionahuac, Mario, radionahuac.mx, diagonal radio, diagonal México. Y en todas las redes sociales, por supuesto. También le mandamos un saludo aquí a Mario que nos está apoyando en los controles. Muchas gracias por ello. Y estamos conversando con el doctor Luis Felipe y el doctor Eduardo sobre algunos aspectos relacionados con este evento global. Me gustaría nada más rápidamente volver a un par de ideas que me surgieron mientras los escuchaba a propósito del tema anterior, que era lo de las mascotas y lo de la ciudad. También es bien interesante esta estilización de las mascotas, ¿no? Si ustedes ahorita las googlean y ven las imágenes, o sea, podrían parecer o bien Transformers o bien muñequitos de guerreros K-pop, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, O hechos con AI. o hechos con... Sí, ¿no? Que seguramente algo le pusieron ahí, ¿no? Pero es que es como muy claro, ¿no? O sea, es tal vez demasiado, lo estilizaron tanto que parecen hechas con inteligencia artificial, lo cual no tendría nada de malo, Sí, no, excepto que no. es como el evento, ¿no? Al Sí, cual claro. millones y miles de millones de personas se unen cada 4 años, entonces, pues, han sido muy criticadas por lo mismo. Y yo creo que va por ahí porque es inexpresivo, ¿eh? Lo acabo de googlear, lo estoy viendo en pantalla Ujú. y para donde lo veas, cualquiera de las ilustraciones que hay, cero expresión Sí, tiene, sí, sí. Ujú, tiene la mascota. ujú. Entonces, Ujú. aquí sería interesante también Y tener algún comentario de los artistas de los artistas, que nos sí. pueden decir, ¿no? Y un poco ligándolo con los artistas, Luis Felipe, lo de la canción, yo sé que para mucha gente es algo trivial, pero realmente el efecto sonoro es lo que se te queda muchas veces después Ya. de la imagen. Entonces, lo que comentábamos un segundo, todo mundo de cierta edad, tal vez 35, 40 para arriba, se acuerda de la canción de México 86, todo mundo Claro. Sí, lo sí, tiene sí. grabado en la memoria, sobre todo porque tal vez la gente muy chiquita en ese momento, como los que estamos aquí, Ujú, ujú. obviamente, Obviamente, chiquitos en ese muy claramente, momento, chiquitos. claramente. Lo lo sabemos tenemos por YouTube. tenemos como las primeras Sí, sí, sí. improntas en nuestra mente de canciones mundialistas Sí. y claramente la de México 86 está ahí. Pero también hay otros casos muy, muy, muy relevantes, Ujú. la que comentamos antes de entrar al aire, la de Shakira, que todo el La mundo recuerda Shakira, de sí. Sudáfrica, y la de Ricky Martin, Ricky claro que Martin sí, de que Francia. tal vez sean casos excepcionales de que son canciones tan globalmente populares, tan buenas, etcétera, también construidas, que en cualquier boda, en cualquier 15 años que vayas, las vas a escuchar, o una u otra, o las dos. Tal Sí, vez se sí, sí. salgan de la norma, pero de nuevo, o sea, preguntarle a la gente, ¿conocen ya la de Shakira del Mundial, de este Mundial? No, ¿Ya la no la conocen? Yo no. conocemos. ¿No? No, Bueno, no la hemos ahí escuchado. echen un ojo al YouTube al Ah, rato
Sí, escuché un fragmento, sí. Sí, Sí. para la gente que no la conoce, la puede buscar como Die Die, Die Die, así la van a encontrar. La cosa es que lo que quiero decir es que a menos de un mes del Mundial, o sea, pocos días realmente es para que la gente trajera esto en el cerebro permanentemente. Que lo escucharas en el corte, que lo escucharas aquí, que lo escucharas en el autobús, que en el metro, lo que fuera, sobre todo si tu ciudad va a ser, uno, donde se va a dar la gran Claro, inauguración. Y segundo, si vas a estar con esta efervescencia que al menos comercialmente eso es lo que nos quieren hacer creer. Y realmente ahí es un elemento que, que no puede obviarse y no puede hacerse artificial. O sea, o la gente conoce la canción o no la conoce. Sí, sí, Porque claro. claramente sí conocen a Shakira, pero esta canción que tal vez hayan tenido que empujar de cierta manera para que la gente realmente se sienta comprometida con el evento, nunca sucedió. No, y yo no soy experto en música, ¿no? Pero la verdad es que escuché unos fragmentos que me pusieron y dije, esto va muy lento. Para un certamen deportivo que es de esfuerzo físico, de competencia, Ujú. como otras melodías, esto Sí, está sí, sí. súper lento. Sí. Cero, como dirían los chicos Y ahora, cero épico, sí, ¿no? cero épico y tal vez, pues, un poco lo que comentamos un segundo, de que la FIFA lo que quiere es cuidar, Sí, cuidar la marca. Y entonces tienes claro. esto, no, vamos a cuidarlo en extremo. Todo el mundo conoce a Shakira, sí, pero eso no quiere decir que va a repetir con el nivel de energía Ajá. de Sudáfrica, ¿no? De 2010. Sí, y bueno, lo que sí se agradece es, por lo menos mencionaba a Shakira, mencionabas también a Ricky Martin, dos latinos, ¿no? En certámenes globales, que es un fenómeno que hemos visto ahora también en otro tipo Sí. de competencias, ¿no? Los latinos en ese sentido están, Sí, están de moda. están de moda, están ganando Ujú. terreno y lo han mantenido, eso, bueno, al menos se agradece. Pero justo creo que es un tema interesante y a lo mejor nosotros ponemos ese énfasis precisamente por ser latinos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo hay este juego entre lo global y lo local? O sea, por un lado a nosotros, alguien como Shakira, como Ricky Martin, como Karim León, que también sacó una canción oficial del mundial, nos puede parecer como algo cercano, como algo, bueno, pues así estamos incluidos. ¿Qué le podrá decir, por ejemplo, a un aficionado español o, bueno, los italianos no van a venir, pero francés, alemán, o sea, ¿cómo lo ven, cómo lo verán ellos, no? ¿Lo verán global, lo verán local? Y en este sentido, no es tanto preguntar, no les comprometo a ponerse en los zapatos de un alemán y ver a Shakira. Más bien de lo que quisiera, sí, un poquito escuchar su opinión y que también es de los temas que comentábamos en el bloque anterior con relación a la ciudad, y no solo la gentrificación, sino la homogeneización de las ciudades. Veía hace poco ya algunas tendencias críticas de cómo, bueno, pues sí está bien padre que haya la misma cafetería en todos los lugares porque ya sabes que puedes ir a pedir el café que te gusta, pero luego ¿y por qué hay toda la misma cafetería en todas las ciudades? ¿No? Híjole. Y creo que ese fenómeno se va a ver o sea, nosotros ya lo vivimos como locales, pero creo que ahora en el mundial va a ser exponenciado esta homogenización de las ciudades. Fíjate, me hiciste recordar un fenómeno que a mí me pasó hace 20 años, en el 2003, más o menos 2004, cuando de pronto voy a Estados Unidos, Carolina del Norte, con esta idea de voy a comprar otras cosas, ¿no? Sí, Ropa, sí. tal. Pum, te bajas y todo igual. Todo lo que tú tienes aquí en las tiendas. ¿Y dónde está aquella, se acuerdan de esta palabra? ¿Dónde está la fayuca? Sí. ¿No? ¿Dónde está la fayuca? Sí, ¿No? Tú sí. ibas a la ¿Qué me voy a fayuca. llevar para allá? Sí, tú ibas a la fayuca por cosas que no había en México, Claro, los ¿no? dulces, los chocolates. Y desde ahí hasta el Sí, Walkman, sí, ¿no? sí. Y decías, es que esto no lo hay en las tiendas mexicanas. Por eso ibas a la famosa fayuca. Y imagínate ir, digamos, a ese lugar de donde traían la fayuca. Y de pronto dices, no, pues está todo igual. Vas a Europa y está todo igual y encuentras lo mismo. Y entonces ahora va a pasar un poquito en reversa, ¿no? Nuestros visitantes van a venir a decir, ay, aquí vamos a buscar, vamos a encontrar El café ciertas que me cosas. El café gusta, ¿no? chapaneco, local, el veracruzano. No, está No, lleno de la misma cafetería que hay en el mundo, ¿no? Ujú. Es un poquito nos va a tocar la reversa del fenómeno, Sí. ¿no? Sí, la cuestión es que al menos la Ciudad de México, yo creo que sí se puede posicionar, se tendría que haber posicionado como la capital cultural,
Ujú. de este mundial. O sea, tiene mucho más historia que las de Canadá y Estados Unidos. Claro. Ah, no, Pues, Y sin entonces, duda. claro, la gente va a encontrar eso, las grandes marcas las va a encontrar aquí, pero también va a encontrar una diversidad tremenda que existe tan solo aquí. Ya no cuentes ni Guadalajara Ujú, ujú. ni Monterrey, tan solo en la Ciudad de México la densidad cultural es elevadísima. Entonces yo creo que sí hay una diferenciación con respecto a lo que va a haber en Estados Unidos y Canadá. Sí, Claro. Yo creo que eso lo hace particularmente atractivo y un poco lo que deseamos hace un segundo. Eso para la gente que viene de afuera, lo que comentabas, Alberto. O sea, para la gente que viene de afuera, la propia ciudad es un atractivo en sí. Sí, sí, sin duda. Tal vez como van a venir los alemanes, italianos, etcétera, que tienen grandes culturas milenarias, pero tal vez si van o si viajan a Estados Ujú. Unidos y Canadá, encuentran esa homogenización mucho más claramente allá que acá, ujú, que ujú. en este sur global, vamos a llamarlo así. Y creo que por eso lo hace particularmente interesante a México, Sí, a diferencia de coincido. esos otros países. Ahora, eso es desde el punto de vista externo, que ellos lo pueden costear, digamos, para ellos es un evento turístico. Para la gente que está aquí, retomo un poco lo que comentábamos del Ujú. maestro Estrada, yo voy ahí a apropiarme su idea de que es el mundial del aunque sea. Ya. Aunque sea, lo voy a ver en mi casa con mis amigos, mi familia, Sí. con unos tacos. Aunque sea, lo voy a ver en pantallas públicas. Aunque sea, voy a hacer el esfuerzo para platicar en las redes del evento. Estamos un poco con esta bipolaridad, Ya. con esta esquizofrenia de es aquí, pero no es aquí. O sea, así como que es aquí, pero está muy lejos, Sí. todavía Es está muy aquí, distante. o es aquí cerquita, pero aquí, Pero, ¿no? Lo sí, más. pero a Ujú. 3 horas. No, Ujú. y creo que también La Ciudad de México está a 1 hora de la Ciudad de México, Sí. exacto, o 2. o 2 segundos, o hasta Sí, 3, ¿no? hasta 3. Y bueno, ciertamente también es atractivo por el costo de vida, a dónde puedes Ujú. llegar entre México, Estados Unidos y Canadá con el mismo recurso, ¿dónde obtienes más? Sin duda con nosotros, ¿no? Sin duda. Porque probablemente les permita no solo venir al mundial, sino conocer los alrededores de un área como puede ser Ciudad de México, de un área como puede ser Guadalajara o incluso Monterrey, ¿no? Ujú. Y pues claro, también ahí un poco tal vez de última instancia, al cuarto para las 12, a la gente que venga de afuera le va a llamar mucho la atención, que de pronto ya la mitad de la ciudad es un poco morada, Sí, la sí, banda sí. y Yo uso los por ahí. ajolotes. Por ahí puse una foto porque los colores que eligieron parecen de uno de estos programas sociales privados que cada año pide fondos, ¿no? Justo, Y yo dije, Ah, bueno, ya, bienvenidos justo. a Ciudad y la marca ahí, Sí, 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 sí. porque eso parece, ¿no? sí. O bueno, los ajolotes pues son más bien rositas, yo no los veía tan morados, pero bueno, ahora Ahora sí. claramente van a ser morados y de pronto se presta para unas combinaciones ahí bien radicales de amarillo y morado. Los puentes, hay unas Ujú. partes en amarillo, las Sí. banquetas, hay una Ujú. parte en amarillo y hay otras partes en morado. Vamos, es nuestra excentricidad, Ya. nuestra tal vez Mira, idiosincrasia mexicana, pero creo que cualquier persona que venga de afuera, eso no puede, o sea, no puede no verlo, digamos. Sí, claro. Ujú, ujú. Pero bueno, por lo menos los que diseñaron las mascotas del mundial respetaron los colores de los animales Al menos. que, Ujú. que trataron de personificar, porque el ajolote pues, yo no sé si haya ajolotes morados, Sí, amarillos, multicolores, ¿no? que claramente se quiere posicionar como el de la Ciudad de México. Sí, sí, por No, que no supuesto. tienen nada de malo. La cuestión es que eso resalta tanto Ujú. porque lo otro ha sido, desde mi muy particular punto de vista, muy carente. O sea, la estrategia en general fue muy deficiente y queremos, como siempre, como sucede, salvar todo al cuarto para las 12. Eso es un poco de la cultura de nosotros los mexicanos, ¿no? Ujú. Es todo el cuarto para las 12, pero sí vale la pena preguntarse cuál ha sido el papel estratégico del gobierno, ¿no? En la promoción de un certamen de este tamaño. Y pues bueno, entra la arena política, ¿no? De consolidar algo que no fue negociado Claro. necesariamente en un sexenio del, Ujú. del actual partido en el poder. Entonces, sí, al final del día, ahí está la arena política presente de qué tanto se quiere. Aunque evidentemente todo esto representa dinamización de economía, de rama económica, pero Ujú. hay un cierto nivel de desinterés, ¿no? Ujú. Hacia esto. Y si la ciudad era estridente, ahora lo es todavía más. Sí. Esta cuestión nos queda muy bien, este Sí, movimiento claro. estridentista. México yo creo que fue el principal exponente en su momento, en las Ujú, vanguardias ujú. del siglo XX. Y creo que ahora, o sea, a la gente que venga de afuera,
le va a parecer particularmente interesante. Cómo nosotros podemos vivir en esa estridencia permanente en la ciudad. Ujú, ujú. ¿Y han podido ver en los recorridos, en las zonas por donde ustedes usualmente pasan aquí en la ciudad, algún tipo de fenómeno de protesta? A lo mejor no tanto sobre el mundial, sino sobre sus consecuencias o que lo hayan visto en las noticias. Un poquito para dar este contrapeso también, ¿no? O sea, hemos hablado de estas contradicciones que se viven en el mundial, pero pues ahora sí que como dicen el ciudadano de a pie, Ujú. ¿cómo lo han percibido que lo ha estado viviendo? Digo, ya hemos hablado de que el interés es bajo, ¿no? Pero finalmente, pues también escuchamos eh, no ha habido como tal manifestaciones ni cosas por el estilo, pero sí pienso que ha habido como protestas muy puntuales, ¿no? Debido a estas obras, a las obras y al Jus- embellecimiento. Sí, no, y justamente ayer hubo una al menos simbólicamente fuerte sobre Paseo La Reforma en la glorieta en donde están las fotografías de las personas desaparecidas. Entonces, eso fue ayer. Ujú, ujú. Y vamos, previa a esa seguramente había habido otras, pero esta fue apenas ayer. Entonces, claramente, tal vez el ánimo, digamos, se Ujú. caliente en los próximos días, porque ese es de nuevo, ese es algo que la gente que viene de afuera, los turistas van a ver a la mitad de Paseo de la Reforma y al menos una pregunta van a hacer, oye, ¿por qué está Porque está toda ahí. esa barda Ujú. con distintas fotografías? Entonces, al menos se va a prestar para que la gente cuestione de por qué está eso ahí. Muy bien. Bueno, pues, de manera muy breve y un poco tratando de que miren a futuro con sus experiencias, tanto personales como de comunicólogos. Para cerrar, me gustaría preguntarles, ¿cómo creen que este mundial va a ser recordado? Así les dejo la pregunta así Ujú. abstracta, general. ¿O ustedes por qué lo van a recordar con lo que hemos estado viendo, con lo que hemos vivido en tiempo real? ¿Por qué lo van a recordar? Cuando piensen en el mundial, Híjole, yo creo que yo lo recordaría, Alberto, como el mundial de la oportunidad perdida. Yo lo recordaría así. Se podía haber hecho algo increíble con 8 años de preparación y realmente hicimos lo que pudimos y eso no alcanzó. Entonces, yo diría que es una oportunidad perdida. A nivel estratégico, claro, macro, por parte de las personas que tuvieron que haber desarrollado ese evento con la mayor preparación y, vamos a llamarlo responsabilidad posible, más allá de lo puramente comercial. O sea, socialmente podía haber sido un revulsivo importante a nivel nacional y desafortunadamente quedó como un aspecto, pues, comercial interesante y ya. Felipe. Pues sí, un mundial desangelado, ¿no? Que sucede a pesar de y no gracias a, ¿no? Yo lo resumiría de esa manera. Y triste para un país como el nuestro, donde el fútbol es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues agradecemos enormemente al doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado, coordinador de la licenciatura en comunicación, y al doctor Eduardo Porta Ruiz, profesor investigador también de nuestra Facultad de Comunicación, por su participación en esta emisión de Cancha de Ideas, la comunicación en juego. Nos escuchamos en la próxima emisión y pasen una excelente jornada.